Todos creemos saber lo que es la vida hasta que nos enfrentamos a la muerte. Hay quienes aseguran haber cruzado ese límite y regresado con una verdad que desafía todo lo que pensamos saber. Uno de ellos fue Howard Storm, un profesor que no creía en nada más allá del cuerpo y la razón, hasta que su corazón se detuvo. Lo que vivió al otro lado no fue un sueño ni una ilusión, fue una revelación que transformó su vida y su manera de entender el sentido de existir. Esta es su historia. Mi nombre es Howard Storm y quiero compartir con ustedes una experiencia que transformó por completo mi vida y mi forma de entender la existencia. Era el año 1985 y mi vida estaba aparentemente en su mejor momento. Era profesor de arte en una universidad, estaba casado y llevaba una vida acomodada. Desde fuera, todo parecía perfecto. Pero en mi interior, la historia era diferente. Era un hombre escéptico, completamente centrado en el éxito profesional y en la acumulación de bienes materiales. No creía en Dios ni en ninguna forma de vida espiritual. Para mí, la religión y la fe eran cosas del pasado, supersticiones que la humanidad debía superar. Mi mundo giraba en torno a lo tangible, lo material y las cosas que podía controlar. Ese verano, mi esposa y yo decidimos viajar a Europa. Era un viaje que habíamos planeado durante mucho tiempo y estábamos disfrutando cada momento. La emoción del viaje, la exploración de nuevas culturas y la belleza de los lugares que visitábamos eran una parte esencial de nuestra felicidad. Pero el 1 de junio, mientras estábamos en nuestra habitación de hotel en París, algo inesperado sucedió. Sentí un dolor súbito en mi abdomen. Al principio pensé que sería algo leve, tal vez algo que había comido. Pero el dolor aumentó rápidamente hasta convertirse en algo insoportable. Caí al suelo, gritando de dolor. Mi esposa, asustada y en estado de pánico, llamó a la recepción del hotel. En poco tiempo, llegó una ambulancia para llevarme al hospital. En el hospital, me diagnosticaron con una perforación en el estómago, una condición grave que requería cirugía inmediata. Sin embargo, había un problema. No había ningún cirujano disponible en ese momento. Me dijeron que tendría que esperar. Esperar, en medio de un dolor que no podía describir. Cada minuto se sentía como una eternidad. El dolor era constante, implacable, y lo único que podía hacer era esperar en esa desesperante sala de emergencias, preguntándome cuánto tiempo podría soportarlo. El dolor no solo era físico, sino que también me inundó una sensación de desesperanza y miedo. Estaba asustado, realmente asustado. Por primera vez en mi vida, enfrentaba la posibilidad de morir, y no estaba preparado para ello. No había nada en mi educación, en mi vida de logros materiales, que pudiera ayudarme a enfrentar lo que estaba sintiendo. Me encontraba en un estado de vulnerabilidad total, y me di cuenta de lo poco que sabía sobre cómo enfrentar la incertidumbre y el miedo profundo. Entonces, algo sucedió. No sé exactamente cómo describirlo, pero en un momento, estaba acostado en la cama de hospital, y al siguiente, estaba de pie, al lado de mi propio cuerpo. Podía ver mi cuerpo inerte, pálido, y a mi esposa llorando a mi lado. Sentí una mezcla de confusión y asombro. ¿Cómo podía estar viéndome a mí mismo desde afuera? ¿Cómo era posible? Traté de hablar con mi esposa, de decirle que estaba allí, pero ella no podía escucharme. Traté de tocarla, pero mis manos pasaban a través de ella. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo realmente extraño estaba sucediendo. En medio de mi confusión, escuché una voz suave, pero clara. Me llamaba por mi nombre. «Ven, ven con nosotros», me decían esas voces. Miré alrededor y vi unas figuras en la distancia. Eran oscuras, como sombras en la penumbra, y apenas podía distinguir sus formas. Pero sus voces eran hipnóticas, casi reconfortantes. Me sentí atraído hacia ellas, como si me estuvieran ofreciendo una salida a mi confusión. Sin saber por qué, comencé a seguirlas. Era como si una fuerza invisible me estuviera guiando hacia un destino desconocido. A medida que caminaba, la habitación del hospital se desvanecía
y me encontraba en un lugar de completa oscuridad. No había luz ni sonido, excepto las voces de esas figuras que seguían llamándome. La sensación de desorientación era abrumadora. Era como si estuviera flotando en un vacío sin fin, sin saber hacia dónde me dirigía ni qué me esperaba. «Ven con nosotros, te mostraremos el camino», me decían. Al principio me sentí aliviado. Pensé que quizás me estaban ayudando. Pero a medida que caminaba más y más en la oscuridad, las voces comenzaron a cambiar. Lo que al principio eran susurros suaves, se convirtieron en susurros burlones. Sentí una corriente de miedo recorrerme. Traté de detenerme, pero no podía ver de dónde había venido. Estaba perdido, completamente envuelto en la oscuridad. El pánico comenzó a apoderarse de mí, y la sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida se hizo cada vez más intensa. Y entonces, las voces se volvieron agresivas. Las figuras se acercaron y sentí sus manos sobre mí. Pero no eran toques de consuelo, eran garras que me arañaban, me golpeaban. El dolor era insoportable. Caí al suelo y ellos continuaron atormentándome. Sus risas y burlas llenaban el aire y me sentí completamente abrumado por una sensación de desesperanza y desesperación. «Te tenemos ahora», gritaban. «Eres nuestro para siempre», repetían una y otra vez. En medio de mi desesperación, comprendí la terrible verdad. Estaba en el infierno. No sabía cómo había llegado allí, ni cómo salir. Todo lo que sentía era dolor y miedo. Las figuras seguían atormentándome, y yo gritaba pidiendo ayuda. Pero no había nadie. Estaba solo en la oscuridad, rodeado de seres que solo querían mi sufrimiento. La angustia era tan intensa que sentía que no podía soportarla más. Mi mente estaba al borde del colapso, y la desesperación se convirtió en una sensación constante. Fue entonces cuando recordé algo que había olvidado hacía mucho tiempo. De niño, mi madre me enseñó que puedo hablar con Dios cuando quiera. Algunos le llaman orar, otros rezar. Aunque me había alejado de la fe durante toda mi vida adulta, en ese momento de desesperación no tenía otra opción. Grité con todas mis fuerzas, llamando a Dios. «Dios, ayúdame, te lo ruego». En ese instante, algo increíble sucedió. Una luz apareció en la distancia, una luz que era más brillante y pura que cualquier cosa que hubiera visto antes. Esa luz se acercaba, y las figuras oscuras comenzaron a retroceder. Sentí una ola de paz y amor que me envolvía. El dolor y el miedo desaparecieron, y todo lo que sentía era amor. Un amor que no podía explicar con palabras. Era como si la luz misma estuviera sanando todas las heridas, tanto físicas como emocionales, y me estuviera envolviendo en una sensación de calma y serenidad. De esa luz emergió una figura. No era como las imágenes de Dios que había visto en las iglesias. Era más bien una presencia, una esencia de amor y compasión. Supe al instante que era Dios, aunque no lo había visto nunca de esa manera. Me miró con unos ojos que transmitían comprensión y ternura. En su mirada había una profundidad de sabiduría y amor que trascendía cualquier comprensión humana. «Aquí estoy», dijo con una voz suave y llena de amor. Caí de rodillas. Lágrimas de alivio corrían por mi rostro. Sentí que mi corazón se llenaba de gratitud. Esa figura me levantó y me abrazó. Y en ese abrazo, todo mi dolor, todo mi miedo desaparecieron. Estaba en paz, completamente en paz. La sensación de estar en presencia de una fuerza tan pura y amorosa era indescriptible. Era como si todo el peso de mi vida y mis problemas se desvanecieran en ese abrazo, dejándome solo con una sensación de calma profunda y amor incondicional. Me llevó a través de la oscuridad, y de repente estábamos en un lugar de increíble belleza. Había una luz radiante, y todo a mi alrededor era hermoso. No era como el mundo que conocía. Era mucho más vibrante, más real. Sentí una alegría que nunca había experimentado. Había otros seres allí, seres de luz que irradiaban amor y sabiduría.
Me recibieron con calidez y me hicieron sentir como si siempre hubiera pertenecido allí. El entorno era una manifestación de una belleza que desbordaba cualquier concepto terrenal, un lugar donde todo parecía estar en perfecta armonía. Esos seres comenzaron a hablarme, pero no con palabras. Se comunicaban directamente con mi mente, y cada palabra estaba llena de significado y amor. Me mostraron visiones de mi vida, como si estuviera viendo una película. Vi cada momento en que había sido cruel, egoísta, arrogante. Vi cómo mis acciones habían herido a otros, cómo había vivido solo para mí mismo. Fue un momento de profunda vergüenza y remordimiento. Pero, al mismo tiempo, esos seres no me juzgaban. Me mostraban esas imágenes para que pudiera aprender, para que pudiera comprender el impacto de mis acciones. Me di cuenta de que había vivido la vida de una manera completamente equivocada y miserable. Había buscado el éxito material, el poder y el reconocimiento, pero había descuidado lo más importante, el amor. Me enseñaron que el amor es la esencia de todo, la fuerza que mantiene unido al universo. Cada acto de amor, por pequeño que sea, tiene un impacto profundo en el tejido de la existencia. Aprendí que el verdadero propósito de la vida no es acumular riquezas ni obtener poder, sino aprender a amar incondicionalmente y a vivir en armonía con todo lo que nos rodea. Me dijeron que debía regresar, que todavía tenía que cumplir mi propósito en la vida. No quería irme. Ese lugar era tan lleno de paz y amor, tan diferente de cualquier cosa que hubiera conocido en mi vida. Pero entendí que tenía que regresar, que tenía que cambiar mi vida y compartir lo que había aprendido. El deseo de quedarme era fuerte, pero sabía que mi propósito era regresar y utilizar mi experiencia para ayudar a otros. Sentí una mezcla de tristeza y determinación mientras me preparaba para dejar ese lugar de luz y volver a mi vida en la tierra. De repente, sentí como si fuera succionado hacia atrás. La luz comenzó a desvanecerse y me encontré de nuevo en mi cuerpo, en la cama del hospital. Abrí los ojos y vi a los médicos y enfermeras a mi alrededor, trabajando frenéticamente. Habían logrado estabilizarme y estaba siendo preparado para la cirugía. Mi esposa estaba a mi lado, con lágrimas de alivio en los ojos. La visión de su rostro, lleno de preocupación y amor, me hizo darme cuenta de cuánto me importaba mi vida y de cuán valiosa era para mí. Si algo quiero que se lleven de mi historia, es esto. No esperen hasta estar al borde de la muerte para descubrir lo que es realmente importante. Comiencen a vivir hoy con amor, compasión y generosidad. Traten a los demás con amabilidad, porque todos estamos conectados. Cada acción tiene un impacto. Y recuerden, no estamos solos. Siempre estamos rodeados de un amor más grande de lo que podemos imaginar.